Un saludo a todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles y el Señor les pueda acompañar en donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre. Es un privilegio para nosotros el poder compartir en este momento este estudio y damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este lugar y poder también estudiar la lección de la escuela sabática con cada uno de ustedes. Hoy tenemos como invitado al pastor David García. Pastor David García, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Giovanni. Gracias por atender la invitación. Gracias, un saludo también a los que son participantes del estudio de la escuela sabática con nosotros. Amén. Vamos a dar inicio, vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda guiar y nos pueda ayudar a poder estudiar y entender esta lección y que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, a esta hora y queremos en primer lugar darte gracias por concedernos la vida. Gracias por darnos la salud también y darnos el privilegio de estar en tu iglesia. Permite, Señor, que podamos siempre manifestar ese deseo de servirte y que podamos hacer de nuestros esfuerzos para hacer tu voluntad. En esta hora queremos estudiar tu palabra y suplicamos que nos des de tu Santo Espíritu para que podamos entender estos consejos, podamos también explicar de la mejor manera para que todos nosotros, Señor, podamos siempre ser instruidos en tu camino y hacer tu voluntad. Bendice ese estudio de la lección a todos los hermanos y amigos que también lo van a escuchar, que todos podamos ser fortalecidos con tu Espíritu Santo y al estudiar esta lección podamos acercarnos más a ti. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos pedido al Señor la bendición para este estudio. Esperamos, queridos amigos y hermanos, que todos podamos también estudiar la verdad personalmente, individualmente, y que estos comentarios que nosotros vamos a hacer en este estudio pues también sean de bendición. Vamos a estudiar la lección número 19 para este sábado 10 de mayo del 2025. El estudio está titulado Idolatrías privadas y sacerdote. Voy a leer el párrafo de introducción, luego vamos a pedirle al pastor David que nos pueda dar un breve resumen de lo que vamos a estudiar en esta lección. Dice lo siguiente: el hombre no debe presumir de dejar de lado la gran norma moral de Dios y elegir una norma según su propio juicio finito. Debido a que los hombres se miden entre sí y viven según sus propios estándares, la iniquidad abunda y el amor de muchos se enfría. Se muestra desprecio por la ley de Dios y debido a esto muchos presumen de transgredirla e incluso aquellos que han tenido la luz de la verdad están vacilando en su lealtad a la ley de Dios. ¿Los barrerá la corriente del mal que con tanta fuerza se dirige hacia la perdición? Oh, con qué valentía y fidelidad frenarán la marea y mantendrán la lealtad a Dios en medio del mal prevaleciente. No dirán con celo y devoción pura de corazón: he guardado los mandamientos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque todos sus juicios estaban delante de mí y no deseché de mí sus estatutos. Yo también fui recto delante de él y me guardé de mi iniquidad. Según la Review and Herald del 12 de junio de 1894. Pastor David, denos un breve comentario sobre este párrafo y lo que vamos a estudiar en esta hora. Sí, en realidad el tema es muy interesante el poder analizarlo porque nos habla acerca de dos aspectos: tendencias individuales, privadas, deseos, intenciones secretas quizás, que son estimuladas pero que superficialmente nosotros podemos tener una apariencia de piedad o de apegarnos a lo que nuestros principios nos indican. Por otra parte se encuentra, ¿verdad?, esa autoridad que reconocemos como lo es el sacerdocio, la organización, pero que también, ¿verdad?, puede ser que nosotros nos veamos movidos a elegir personas o a buscar personas de que no están haciendo la voluntad de Dios, sino también una voluntad personal.
Lo cierto es, hermano Giovanni, y a todos nuestros queridos hermanos, que de esto que está denunciando la lección en esta hora, hay una práctica en nuestra iglesia también. Hay grupos, hay pequeños, digamos, agrupaciones, personas que individualmente también, ¿verdad?, están dejando de un lado la norma divina y están actuando según su propio juicio. Hay muchas personas, y es común el oír personas, no, mire, yo eso no lo creo, está bien esto, pero lo demás no estoy muy de acuerdo en cumplirlo. Y de esa manera nosotros hacemos que las demás personas dejen de tener confianza en la palabra de Dios, inclusive, ¿verdad?, de nuestra organización, que pierda credibilidad. Todas esas cosas hacen también que abunde la iniquidad. Y esa iniquidad abundante no es afuera en el mundo, sino, ¿verdad?, dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. El estudio de esta lección nos hace ver, ¿verdad?, por medio de estos personajes, lo que si la organización no persistiera, cómo se hiciera también creciente, ¿verdad?, dentro de muchos lugares, ¿por qué no decirlo? Quizás dentro de nuestra región y en el mundo entero. Que Dios nos ayude para no caer en semejantes prácticas de idolatría, ¿verdad?, privada, y mucho menos, ¿verdad?, que sea un mal que se propague ante los demás. Amén. Es muy interesante, como ya decía el pastor David, lo que vamos a estar estudiando en el desarrollo de esta lección, ya que en la actualidad pues también hay idolatrías privadas y en base al sacerdocio pues también hay líderes que también están haciendo las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, ni que son guiadas ni aprobadas por Dios, sino, como ya decía el pastor David, pues son a veces deseos, son intenciones, pero personales. Y cada una de ellas se aplican y se echan a andar, pero que no son guiadas ni aprobadas por Dios. Esperamos, mis queridos hermanos, que en el desarrollo de la lección pues podamos nosotros aprender el mensaje que Dios tiene para nosotros y que podamos con buena voluntad practicarlo. Vamos a pasar al desarrollo de la lección y vamos a estudiar la primera pregunta. Y dice la primera pregunta, pastor David: ¿qué le robó un hombre llamado Micaí a su madre? ¿Qué hizo cuando se convenció que el dinero no era realmente suyo? Muy bien, estamos estudiando entonces el capítulo 17 del libro de los jueces, y en los versículos 1 y 2 se encuentra registrado, ¿verdad?, este acto, un robo, dice la palabra de Dios. Sabemos de que el robo es un acto que condena la ley de Dios. Y aparece un personaje identificado como Micaía. Micaía, según lo que la Biblia dice, le robó a su madre 1100 siclos de plata. Eso es lo que robó. Pero la Biblia dice de que la madre maldijo a quien le había robado este dinero, porque este dinero, ¿verdad?, o esta riqueza o esta plata tenía también ya una asignación, una dedicación, que más adelante también lo comentaremos. Fíjense que hay algo bien interesante, porque la Biblia da a entender de que esta mujer, ¿verdad?, que posiblemente era una viuda, pero también era una viuda pudiente, o sea, una mujer adinerada. De hecho, la cantidad que nosotros estamos considerando de plata en este momento no es poco, es una suma bastante considerable. Y este hombre, ¿verdad?, Micaía, que había tomado esta plata, dice que él confesó que él, ¿verdad?, tenía en su poder la plata que había sido sustraída a su madre. Y qué interesante es, porque aquella mujer, ¿verdad?, maldijo a quien había robado, y por esa misma expresión de maldición, el temor que este hombre tuvo al escuchar la palabra de su madre que maldecía a quien le había robado, fue lo que le movió en primera instancia, en esta parte de la lección, a reconocer y decir: sí, yo tengo ese dinero. No se dice quizás, ¿verdad?, de que él reconociera y dijera: yo me lo robé, sino él reconoce que estaba en su poder. Entonces, ¿verdad?, aquella madre, después de maldecir a quien había robado, y automáticamente la maldición era para Micaía, recibe también una bendición, ¿verdad? Y dice aquella mujer: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y qué interesante esta expresión, ¿verdad?, porque a veces también nosotros, nuestros actos
pueden hacer que seamos meritorios a la maldición de Dios, pero que no también por parte de las personas recibamos alabanza cuando nuestras acciones, ¿verdad?, son deshonestas. Eso es lo que también podríamos decir que demarca un poco la enseñanza acerca del robo de Micaía a su madre, ¿verdad? Y una acción que aparentemente es buena, porque arrepentirse y apartarse de lo malo es bueno. Pero en el caso de este hombre no era sincero, sino que era movido por temor a acarrear una maldición mayor por la pronunciación de su madre. Quiere decir entonces, hermano Giovanni, que para estas personas no desconocían que los padres eran una autoridad y que de los padres podía venir o una gran bendición o una gran maldición. O sea, había conocimiento también de los principios divinos, ¿verdad? Pero también había una desobediencia abierta, ya que como lo hemos visto, ¿verdad?, este hombre infringió la ley robando esta plata de su propia madre. Amén. Interesante, ¿verdad? Porque, bueno, él había cometido una falta grave, había hecho un robo, como ya se ha explicado. ¿Qué fue lo que le robó a su propia madre? 1100 ciclos de plata, era una cantidad muy grande, como ya se ha explicado. Pero ¿qué hizo cuando se convenció que el dinero no era realmente suyo? Lo devolvió, ¿verdad? ¿Pero por qué lo devolvió? Porque escuchó la maldición que su madre pronunció. Entonces, en base a esa maldición que él escuchó por miedo, pues él se vio inducido a devolverlo, ¿verdad? En conclusión, eso fue lo que él robó, 1100 ciclos de plata. ¿Y qué hizo cuando se convenció que no era suyo ese dinero? Lo devolvió. Eso fue lo que pasó según la pregunta y la respuesta de la número 1. Vamos a la pregunta número 2. Dios hecho a la medida. Y dice la pregunta: ¿era la madre del hombre materialista o creyente? Esa era la pregunta, la subpregunta. ¿Qué hizo con 200 piezas de plata una vez que las tuvo nuevamente? Bueno, ¿era la madre del hombre materialista o creyente? Según lo que nosotros leemos en Jueces, capítulo número 17, en el versículo número 2, nosotros vemos que ella era creyente porque le dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ella creía en Dios, temía a Dios. Y según lo dice también el comentario bíblico, la madre adoraba el Dios de los hebreos. Pero ¿qué es lo que también pasaba? Su culto se había degradado, porque nosotros vemos que ella el deseo de ella con ese dinero era hacer una imagen. Es que temía a Dios, pero también se había degradado ese culto y esa adoración hacia Dios. Ella era creyente, ¿verdad? Pero también su culto y la adoración al Señor se había visto degradada o influenciada por las costumbres y prácticas también de los paganos, porque el hacer imágenes era una prohibición directa de Dios, ¿verdad? Estaba prohibido, según la ley de Dios, el hacer tales cosas. Pero ella, como vivía en ese ambiente y también estaba relacionada con ese tipo de gente que hacía tales cosas, ella también pues se había visto influenciada, a pesar que era creyente, pero su culto también se había visto muy afectado y muy degradado, hasta el punto de transgredir los mandamientos de Dios, específicamente el segundo mandamiento. ¿Qué hizo con 200 piezas de plata una vez que las tuvo nuevamente? Bueno, según los textos dice: tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Qué fue lo que hizo una vez tuvo de nuevo el dinero? Bueno, lo que ya ella había propuesto, hacer una imagen, ¿verdad?, en honor o resaltando así a su hijo Micaía. Y ese era el problema. Porque a pesar que era creyente y temía a Dios y adoraba al Señor, al Dios de Israel, pero lo hacía de una manera que no era la correcta, ¿verdad? Dios no aprobaba tales cosas que ella hizo, esas imágenes en honor a Micaías, a su hijo Micaías. Dios no le agradaba en lo absoluto tales cosas, ¿verdad? Entonces, ¿era la madre creyente? Sí, era creyente, pero su culto se había degradado, ¿verdad? Se había visto afectado por la tradición y las costumbres de los paganos. ¿Y qué hizo con 200 piezas de plata? Una vez las tuvo, hizo 2 imágenes, ¿verdad? Una de fundición, dice, y una de talla. Y las hizo en honor a Micaías. Ahora, Pastor David, no sé si quiere comentar algo en base a esto. El mandamiento dice, queridos hermanos, claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es lo que dice el mandamiento. Y esta mujer, pues aunque profesaba, ¿verdad?, ser una persona que dedicaba no solamente su fe, sino también sus bienes en el temor a Dios,
estaba cometiendo un error gravísimo, porque estaba asemejando conforme a su propio criterio humano lo que era la forma y también la norma del carácter de Dios. Y es lo que pasa con nosotros hoy en día. Hay una forma de idolatría moderna en la cual nosotros hacemos a Dios conforme a nuestra medida. Nosotros elegimos qué cosas del carácter de Dios sí debo de cumplir, imitar, pero también digo qué cosas a Dios no le pueden ofender, no le pueden molestar, o inclusive decir cosas que Dios puede aprobar, aunque Él no las apruebe, porque en su palabra están implícitas. En esa forma también quizás, podría pensar yo, espero darme a entender, nosotros podemos hacernos un Dios a nuestra medida también, y poder profesar una piedad, poder profesar misericordia, poder profesar quizás inclusive nuestros recursos para obras, pero que no son conforme a lo que Dios nos indica, ¿verdad? Así que qué interesante es todo esto, ¿verdad? Y cómo también, ¿verdad? Dentro de todo esto es bien interesante cómo esta mujer da la orden para que se hagan estas dos imágenes y una de ellas dice, ¿verdad?, de que fue puesta en la casa de Micaía. Más adelante veremos también, ¿verdad?, el por qué es que tuvo esta intención esta mujer. Bien, entonces ahí teníamos la respuesta de la pregunta número 2. ¿Era creyente la madre? Sí, era creyente, ¿verdad? Pero ya hemos visto, pues así, lo hacía en base a una forma que Dios no aprobaba. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo lo que Dios no había dicho que se tenía que hacer, ¿verdad? Imágenes, lo que ya se ha contestado. Pasamos a la pregunta número 3, Pastor David. ¿En qué nos hace pensar la frase cada uno hizo lo que bien le parecía? Y la subpregunta, ¿qué dicen las escrituras acerca de la adoración de los dioses paganos? Falsos. Bueno, se nos apela a un pensamiento en base al estudio que estamos teniendo. La idolatría o la formación de figuras de diferentes elementos materiales fue algo que el pueblo de Dios adquirió por la convivencia con las naciones paganas, ¿verdad? Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, ellos ya venían con esa costumbre de que las imágenes, ¿verdad?, de madera, de metales, de oro, plata, bronce, entre otros, era la forma como ellos, ¿verdad?, estimulaban su adoración a Dios. Claro, los paganos tenían diferentes deidades, pero el pueblo de Israel hacía figura, aunque en sus pensamientos, según la excusa, ellos adoraban solamente a Jehová. Es lo que esta mujer anteriormente profesaba también. Ahora, la expresión que nosotros estamos cuestionando, cada uno hizo lo que bien le parecía, está en Jueces 17, específicamente el versículo 6. Pero anteriormente dice, ¿verdad?, el caso de Micaía, que tuvo casa de dioses, que se hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días dice que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta expresión, claro, los males que este hombre hizo son bien demarcados para todos los que conocen o hemos leído acerca del santuario y de los elementos que conformaban también la vestimenta o los ornamentos del sumo sacerdote, como lo era la vestimenta del sacerdote, el efod, ¿verdad?, entre otros. Eran exclusivamente para el uso, ¿verdad?, del servicio en el tabernáculo. Pero este hombre dice que se había prácticamente instituido él, ¿verdad?, este tipo de elementos y había tomado a bien consagrar a uno de sus hijos. Da a entender entonces que cuando la Biblia dice que cada uno hizo lo que bien le parecía, era que no se consideraba los preceptos de la ley de Dios en aquel entonces. Y cada quien establecía cultos conforme a su criterio. Algo interesante en esta lección, queridos hermanos y hermano Giovanni, es de que no se está dando la idea de que era este culto que estaba estableciendo este hombre para poder hacerlo grande entre los demás, sino que era algo que era para sí mismo. Esto satisfacía únicamente una necesidad. Seguramente estas personas que estamos hablando sí tenían una necesidad sincera. En realidad ellos querían una forma de representar su anhelo, ¿verdad?, de reconocer a Dios, pero no era el correcto. Y eso es lo que hoy en día también sucede. Así como en aquel tiempo cada uno hizo lo que bien le parecía, hoy en día es lo mismo. Hoy en día por eso hay un montón de religiones y la pregunta es, ¿y cuál es la verdadera?
Bueno, pues religión verdadera solamente hay una, iglesia de Dios solamente hay una según la Biblia, y es en base a ella a la que se identifica. Pero hoy hay diferentes normas. Ahora, cuando se deja de considerar la ley de Dios y cuando se empiezan a establecer doctrinas o creencias o credos conforme a criterios de una persona o de un pequeño grupo de personas, entonces cada quien está cayendo en el mismo mal en este tiempo, ¿verdad? Donde no había rey, donde no había una organización a la cual reconocer. Ahora, a su pregunta, ¿qué es lo que las escrituras dicen también en relación a la adoración de dioses falsos y paganos? Pues hermanos, es muy claro, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 7, pone el ejemplo de Salomón, cuando él, ¿verdad?, empezó a edificar cultos, ¿verdad?, a las deidades que sus esposas adoraban. El primer culto que Salomón estableció, hermano, fue a Dios. Y fue algo maravilloso cuando él edificó casa de Dios y cómo en aquella oración él manifestaba su amor, celo y deseo de que Dios habitara con ellos. Y Dios honró a este hombre habitando en ese templo que había levantado. Pero posteriormente las alianzas con las esposas que él adquirió de los reinos circunvecinos le hicieron que él también levantara o erigiera templos, ¿verdad?, a diferentes ídolos. Aquí menciona, por ejemplo, Quemos, Moloch, entre otros, ¿verdad? Pero algo que tenían en común todas estas cosas estos dioses, es que delante de Dios eran abominables, eran aborrecibles. Dios no puede competir ni puede tolerar en una persona o en una organización que se comparta su honor, su honra, que solamente es para Él, y dársela a otros dioses, ¿verdad? Así que eso es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que Dios no le ha dado al hombre la libertad para apartarse de sus mandamientos. Y eso es lo que en este momento estamos viendo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en la forma como adoramos a Dios, de no introducir también dentro del culto y la adoración a Dios otros elementos que sean abominables. Hoy en día, hermano Giovanni, ¿podemos caer también nosotros en eso? Sí, claro que sí. Música, conceptos privados que se tratan de meter en estos mismos programas de escuela sabática. Las personas que tienen la oportunidad de dirigirse en un púlpito ante la iglesia y expresan también, ¿verdad?, conceptos que son antojadizos a su criterio personal, son formas también de cometer abominaciones en la adoración y en el culto a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahí veíamos, ¿verdad? ¿Por qué es que se utilizaba esa frase? Cada uno hizo lo que bien le parecía, ¿verdad? Era como para quizás expresar así las violaciones hechas a Dios, pero para que nadie les refrenara o nadie les dijera nada. Ellos utilizaban esta frase. En conclusión, ¿qué nos hace pensar la frase? Cada uno hizo lo que bien le parecía, que era una frase para expresar el rechazo a las leyes de Dios, y cada uno actuaba en base a su propio criterio. ¿Y qué dicen las escrituras acerca de la adoración de dioses paganos, falsos? Era abominación ante los ojos de Dios, ¿verdad? Tales cosas. Era abominable ante los ojos de Dios. Pasamos a la pregunta número 4, titulado bajo el subtítulo Ordenación del propio sacerdote. Mientras tanto, dice, ¿quiénes vinieron a la casa de Micaía en la región montañosa de Efraín? Según nos dice Jueces capítulo 17, versículo 7, que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Este joven era levita y forastero ahí, ¿verdad? Este joven, pues como a los levitas no se le había asignado un territorio y se había descuidado también, el pueblo de Israel había descuidado los servicios del templo, que ya no entregaban diezmos, pues los levitas como andaban forasteros. Y este joven dice que andaba en ese lugar. ¿Y qué es lo que buscaba este joven? Este joven buscaba un lugar para vivir y empleo, ¿verdad? En vista de que pues se había desatendido las labores del templo o los servicios del sacerdocio, pues este joven era forastero, ¿verdad? Y como la pregunta dice, ¿quiénes vinieron a la casa de Micaía en la región montañosa de Efraín? Un joven forastero, ¿verdad? En el cual era levita y buscaba empleo y lugar para vivir. Esto es lo que llegó a la casa de Micaía, ¿verdad? En ese momento este joven llegó a ese lugar
¿Dónde estaba Micaía? No sé, Pastor David, ¿quiere comentar algo de la pregunta 4 o pasamos a la pregunta número 5? Bueno, pasemos a la 5. Y esta nos va a colaborar el Pastor David. Y dice la pregunta: ¿qué se pensaría acerca de alguien con un sacerdote privado? ¿Y cuál es la diferencia entre un sueño y declararse profeta? ¿Qué se pensaría que alguien tuviera un sacerdote privado? Es algo muy, podríamos decir, extraño, ¿verdad? Que en la Biblia se encuentre esto, pero hoy en día es muy común. Hoy es algo muy frecuente. Resulta que hay personas de que tanto predicadores, maestros, que hacen del evangelio un motivo de usura. Y hay personas también, ¿verdad?, de que esperan en los conceptos que vierte la palabra de Dios encontrar una ventaja, pero privatizada, o sea, solo para ellos. Y eso es el caso de Micaía, ¿verdad? Lo que describe Jueces 17, versículos 9 al 10 es que Micaía se encuentra con este levita que venía pues con una necesidad, pero que también vemos de que estaba haciendo algo que no era lo que Dios le había dicho. A los levitas el Dios les había dicho: yo soy tu heredad. Sabían que no tendrían tierra de posesiones, sabían que su función sería únicamente el santuario y que vivirían de la benevolencia sistemática del pueblo de Israel, ofrendas, diezmos, entre otros. La crisis de incredulidad que existía en ese lugar hace que este hombre, ¿verdad?, también demuestre que no tenía convicciones claras en el servicio y en el llamado de Dios, y se dirige hacia el lugar donde se encuentra con este Micaía, el cual le pregunta: ¿de dónde vienes? Y el levita le responde: soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces, en pocas palabras, este hombre le estaba diciendo: yo vengo aquí donde me convenga, allí me quedo. Entonces Micaía, ¿verdad?, de una manera astuta e interesada, le dice: quédate en mi casa. Y le dice, miren las expresiones que utiliza: serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Entonces el levita aceptó. Para una persona oír que le dijeran o darle el título de padre, ese título padre era un título que se le daba y que hacía despertar el concepto de respeto dado a los profetas u a otros magistrados distinguidos. Entonces aquel Micaías quería reconocer como sacerdote a este levita que llegaba y por ende también darle ventajas materiales, sustento, alimento, y no solamente también, sino que honor y dinero. Y eso, ¿verdad?, era un sistema que él iba a establecer. Ahora, ¿qué se piensa aparte de todo eso entonces? Estamos hablando que Micaías entonces era una persona que estaba distorsionando el sistema religioso. Era una persona que por su deseo implícito pero egoísta estaba regulando a su manera, a su conveniencia, la religión, el sistema de culto. En este sentido, entonces, ¿verdad?, se nos viene el pensamiento de que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Pero también hay una subpregunta: ¿cuál es la diferencia, verdad, entre un sueño y declararse profeta? Bueno, hablando un poco acerca de lo que este levita podría ostentar, bueno, el sueño hasta este momento de este hombre era comer y tener un lugar donde vivir y estabilidad, que no lo tenía en el lugar donde él estaba, en Belén. Y cuando se encuentra con esta situación de una persona que le dice: yo te voy a reconocer como padre, serás mi sacerdote, este hombre tenía más de lo que quizás podía esperar y con garantía. Entonces, pero no era en sí el sistema por el cual él debía llegar a este punto. Yo me he puesto a pensar, hermano Giovanni, queridos hermanos, de que este levita, con el conocimiento de la ley que él tenía, debía tener, debió haber orientado a esta persona. Pero pesó más el interés material de este levita y accedió a hacer algo que metería más en error, en perdición a Micaía, porque accedió. Y en este sentido viene entonces la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un sueño y declararse profeta? Hermano, al profeta es Dios quien lo establece.
Es Dios el que lo llama, es Dios el que lo determina. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Samuel, siendo un niño, como Dios, por medio de un sueño, le muestra cuál iba a ser el futuro hacia el sumo sacerdote en aquel momento, que era Elí, por el pecado que también sus hijos estaban cometiendo en el ministerio. También, ¿verdad? Tenemos la advertencia de parte de Dios en Deuteronomio 13:1, cuando dice y nos advierte acerca de la existencia de falsos profetas, y dice, aunque se les cumpliesen sueños, ¿verdad?, o visiones, no les sigáis, ¿verdad?, porque no obedecen los mandamientos de Dios. Entonces, nuestro anhelo personal no tiene que pesar en relación a cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que no podemos nosotros declararnos, ¿verdad?, profetas, videntes, hasta que tengamos la garantía de que Dios es el que nos está utilizando como instrumentos de Él. De lo contrario, nosotros pues seremos instrumentos de condenación para otras personas que confían en nosotros. Amén. Amén. Bueno, eso es lo que se pensaría, ¿verdad?, acerca de alguien con un sacerdote privado. Es que pues se quiere establecer un sistema religioso a su manera, ¿verdad? Cuando ya se elige, no, voy a elegirte como líder o como sacerdote en este caso, pero para que haga lo que él le diga o lo que él pida, ¿verdad? No tanto lo que Dios ya había establecido, sino pues a establecer un sistema en base a su propio criterio, en base a su propia voluntad. Eso es lo que quiere, eso es lo que se pensaría, ¿verdad?, de alguien que quiera elegir a alguien como líder. No tanto que Dios lo elija ni que Dios lo llame, sino no, es que a este voy a elegir para establecer así un sistema a su conveniencia, ¿verdad?, a su propio criterio. ¿Y cuál es la diferencia entre el que sueña ser líder, ser sacerdote o ser profeta y que se declara como profeta? Pues que al declararse profeta se desprecia abiertamente la autoridad divina, ¿verdad? Se desprecia la ley de Dios, la autoridad de Dios, para poder establecer así su propia autoridad o su propio criterio. Así es que, hermanos, hay que cuidarnos, ¿verdad?, para que nosotros pues no caigamos en estos errores y que siempre estemos dispuestos a hacer lo que Dios manda y a aceptar los líderes que Dios pone, no tanto el que desea ser, sino el que Dios quiere que sea. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Y dice acá el subtítulo, una religión hecha para sí. De estas, como ya decía el pastor David, de estas abundan, estas religiones que son hechas para el beneficio de los líderes que la forman. Y dice la pregunta, ¿qué autoridad tenía Micaía para ordenar sacerdote a una persona? Bueno, ya nosotros sabemos. ¿Qué autoridad tenía? No tenía ninguna. De la misma manera como muchas veces nosotros no tenemos autoridades que nos atribuimos en muchas ocasiones. Y Micaía no tenía autoridad para ordenar a un sacerdote o para establecer un profeta o elegir como profeta o sacerdote a una persona. No tenía ninguna autoridad. De la misma manera, mis queridos hermanos, hay cosas que la iglesia no tiene autoridad para hacer. No podemos nosotros atribuirnos autoridades que Dios no nos la ha concedido, ¿verdad? Y aventurarnos o atrevernos a hacer cosas que Dios no nos puede permitir. Lo que hacía Micaía. Micaía, él había elegido un sacerdote y Dios no le había dado autoridad para tales cosas. ¿Cómo se compara con una persona hoy que se presenta como maestro de la verdad y se nombra mensajero del Señor? Bueno, según lo que nosotros podemos analizar y podemos resumir en todo esto, ¿cómo se podrían comparar a unas personas que ellos se pronuncian maestros y mensajeros del Señor? No es que Dios los haya llamado, Dios los haya elegido, sino que ellos se pronuncian así. Bueno, son unas personas, ¿verdad?, apóstatas. El Señor dijo falsos cristos, falsos maestros, ¿verdad? Son personas que van actuando en contra de la voluntad de Dios. Y al establecerse ellos como mensajeros del Señor, no hacen la voluntad de Dios. Tampoco tienen su aprobación ni su bendición, ¿verdad? Todas estas cosas pueden también verse en la iglesia. Personas que quieren hacer cosas, o iglesias incluso que quieren hacer cosas que Dios no les ha permitido y no les ha dado la autoridad para hacerlo. Un ejemplo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros no podemos hacer como iglesia? Perdonar pecados. La iglesia no puede perdonar unas faltas o pecados que son directamente hechas hacia Dios. En algunas ocasiones y en algunos casos, algunos lugares, se dice, perdonémoslo, hermano, démosle otra oportunidad. Cuando un miembro ha cometido una falta, ha transgredido un mandamiento, la iglesia, ¿qué es lo que dice? Perdonémoslo.
Ellos no tienen la autoridad de perdonar el pecado que se le ha hecho directamente a Dios. Las faltas entre nosotros sí las podemos perdonar, pero una falta hecha hacia Dios y hecha hacia sus mandamientos, la iglesia no la puede perdonar. ¿Por qué? Porque esa es una obra directamente de Dios y nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Entre otros ejemplos. No sé, Pastor David, si quiere comentar algo en base a esta pregunta. Sí, es bien interesante lo que comentas y lo que podemos entender en esta parte ya casi concluyendo la lección. Autoridad en nuestros principios de fe, nuestros principios que la Biblia nos establece, que deberían de ser universales. Nosotros encontramos en el Arca del Pacto un elemento que habla acerca de este aspecto, la autoridad, la organización, y es la vara de Aarón que reverdeció. Y hemos visto también cómo, ¿verdad? En algunos momentos hay personas que se atribuyen una autoridad que no les corresponde. Por ejemplo, Coré, Datán y Abirán en esa rebelión que tomaron, aquellos 250 príncipes también, que sí tenían autoridad, pero no era una autoridad absoluta, no era una autoridad superior a la organización misma que es impuesta por Dios. También vemos otro ejemplo, ¿verdad? Como aquí está hablando acerca de una comparación, acerca de la autoridad que no tenía Micaías y la que hoy en día muchos se atribuyen también. En el caso de Usa, cuando el arca parecía que iba a caer, ¿verdad? Y él abusivamente la toma y reflexivamente, estando en pecado y no siendo él autorizado para poder tocar la verdad con libertad. La consecuencia es que murió en el momento. Lo mismo pasó con Coré, Datán y Abirán, y lo mismo sucederá lamentablemente con todos aquellos, ¿verdad? Que parecen, según lo que dice también patriarcas y profetas, ser hombres celosos, ser hombres que observan las ceremonias religiosas. Y fíjense que en el adventismo, hermanos, por eso hay tanto movimiento disidente, ¿verdad? Pastores que se están retirando también hacen sus propios grupos y hablan como que si en realidad tienen la verdad. Es lo que está describiendo también el espíritu de profecía para este tiempo. Se levantarán personas que tendrán, ¿verdad?, aparente observancia de las ceremonias religiosas, pero dice que todas estas carecen de valor delante de Dios y Dios no las puede aceptar. Así que es muy peligroso, ¿verdad?, que estemos labrando o fraguando una religión, querido hermano, hecha a nuestra medida. Tenemos nosotros que asemejarnos al carácter de nuestro Dios, basado en su santa ley. Amén. Entonces ahí teníamos, hermanos, la respuesta a la pregunta número 6. Micaías no tenía ninguna autoridad y todas aquellas personas que se presentan como maestros de la verdad y se nombran mensajeros del Señor, sin haber sido llamados por Dios, son apóstatas, ¿verdad? Y son impíos que quieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Aún conociendo cuál es la voluntad de Dios, no quieren hacerla, sino quieren hacer su propio criterio y su propia voluntad. Pregunta número 7, Pastor David, para finalizar con el estudio de esta lección. Siendo idólatra, ¿qué clase de religión tenía Micaía, ya que estaba convencido que recibiría la bendición de Dios al tener un levita como sacerdote privado? Hoy en día hay un pensamiento muy común, querido hermano y hermanos que nos escuchan, que dice, no, si no importa la iglesia a la que vayamos, al mismo Dios adoramos y en el mismo Dios creemos. ¿A qué hacen alusión ellos? A la sinceridad. Al punto en el que yo creo que eso es así y Dios lo va a aceptar. Eso porque es sincero o es lo que yo quiero creer. Y esa es la misma religión que tenía este hombre. Era un idólatra. La religión de él era una religión apóstata. Era una religión que era el producto del adulterio espiritual, mezclando aspectos que sí eran el culto que Dios aceptaba, pero también mezclando aspectos del culto pagano. Entonces, este hombre, Micaía, ¿verdad? Él se sentía seguro que lo que estaba haciendo. Imagínense qué interesante la evolución que tuvo él. Primero, ¿verdad? Él consagra a un hijo como sacerdote. No estaba muy conforme, pero él dijo, pero ahí vamos. Pero ya después, cuando llega este levita, él estaba seguro de que siendo de una estirpe del sacerdocio que Dios aceptaba, con él sí a su culto conseguiría lo que él anhelaba, prosperidad. Entonces, él inclusive con sus palabras dice, ¿verdad? Ahora sé que Jehová me prosperará. Qué preocupante y qué escalofríos dan al ver esta expresión, porque ¿cuánto se escucha hoy en día esto? No, si Dios nos bendice, si Dios nos prospera.
pero no siempre es Dios el que prospera, no siempre es Dios el que bendice, ¿verdad? Aunque Micaías tenía la seguridad de que Dios lo prosperaría y que aceptaría su religión porque un levita era el que fungía para él como sacerdote, bueno, pues podemos decir, ¿verdad?, de que Dios no puede obrar con bendición hacia un sistema de culto privado que está basado no en los principios divinos, sino en conceptos surgidos en el pensamiento de una persona no consagrada a Dios. Pero todo esto es consecuencia de las alianzas que se logran. Aunque se les había dado la orden de que expulsaran a todos los paganos mientras estaban tomando la tierra prometida, ellos no lo hicieron. Y como consecuencia también, ¿verdad?, la concepción o la percepción de lo puro, con lo impuro, de lo santo, con lo profano, era algo que ya muchas personas en el pueblo de Dios ya no lo tenían la capacidad de discernirlo. Hasta tal punto llegó, ¿verdad?, el pueblo, y como ejemplo habremos visto el caso de Micaía, el caso de su madre también, que de palabras profesaban servir a Dios, pero no era así. Que Dios nos ayude para no tener nosotros también una religión idólatra, una religión, ¿verdad?, apóstata, una secta, que no seamos nosotros, ¿verdad?, un grupo de personas a los cuales profesemos piedad, pero que Dios no nos reconozca como pueblo suyo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ese era el tipo de religión que Micaías había construido, ¿verdad? Desde un inicio veníamos diciendo que él quería establecer un sistema religioso y al final lo logró. Logra establecer una religión apóstata e idólatra, ¿verdad? En donde pues se tomaba en cuenta su propia conveniencia y donde se enseñaba pues prácticas abominables y costumbres de los paganos. Eso es lo que se había establecido, ¿verdad? Ese tipo de religión tenía Micaías. Y él creía que hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Él creía que Dios lo prosperaba, Dios le aprobaba las cosas que él hacía, pero ya nosotros vemos, ¿verdad? Por todas las cosas que él y cómo él las hizo, era una religión apóstata e idólatra la que él había establecido. Dios nos ayude, queridos hermanos, Dios nos pueda también a nosotros fortalecer y nos pueda guiar para aprender de estos ejemplos, de estas lecciones y no seguir cometiendo los mismos errores que ya ellos han cometido, sino que nos podamos cuidar y no poder atribuirnos cosas o hacer cosas que a Dios le desagradan. Que el Señor pueda bendecir este estudio, esta lección. Agradecemos al Señor porque nos dio la oportunidad de poder tener este mensaje. Vamos a hacer la oración para que todo lo que se haya dicho y lo que se haya comentado pueda tener la aprobación de Dios, y si algo pues se dijo y no estuvo de acuerdo a su voluntad, que Dios nos pueda perdonar. Vamos a hacer la oración. Pastor David nos dirige a Dios en oración. Amoroso Dios y bendito Padre que está en el cielo, muchas gracias por el consejo diario de su palabra. Gracias, Señor, porque por medio de este estudio nosotros podemos tener una advertencia acerca de lo celoso que es usted en relación a la adoración. Ayúdenos, Señor, para no mezclar lo santo con lo profano. Ayúdenos para que de manera privada nosotros no estemos cometiendo idolatría semejante a la de los personajes que hemos estudiado en esta hora. Dé sabiduría, temor, celo, respeto a nuestra iglesia, para que donde quiera que nos encontremos, Señor, podamos erigir cultos conforme a su santa voluntad. Perdone nuestros pecados, porque a veces como dirigentes, Señor, nos dejamos sobornar por las ventajas temporales y sacrificamos los principios. Ayúdenos, Señor, para que seamos rectos, íntegros ante la congregación, para que la ignorancia, Señor, y la ambición personal no sean motivos para desviar a la iglesia. Por favor, tenga piedad de nosotros y gracias por el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, mis queridos hermanos y queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes esta lección 19, titulada Idolatrías privadas y sacerdote. Que el Señor nos pueda ayudar para que todos hayamos entendido estos consejos y que sean de bendición para nuestra vida. Agradecemos también al pastor David que nos estuvo acompañando en el desarrollo de esta lección. Amén. Un saludo para todos y también, hermano Giovanni, gracias por compartir con nosotros este estudio de esta lección. Que el Señor les bendiga a todos y desde ya un feliz santo sábado. Bendiciones. Amén.